nombre es Diana Carolina Fernández Ávila, soy internista y reumatóloga. Actualmente trabajo en los centros médicos Keralty en Bogotá y hago parte del Comité de Control de Datos del Grupo Latinoamericano de Estudio GLADEL. Vamos a hablar hoy un poco de cuadro clínico y diagnóstico de lupus. Como todos sabemos, el lupus es una enfermedad demasiado heterogénea que puede afectar cualquier órgano con diferentes severidades, lo cual hace tan difícil el diagnóstico final o el diagnóstico confirmado del lupus eritematoso sistémico. Como podemos ver en la imagen, el lupus puede afectar cualquier órgano de la economía del cuerpo humano, principalmente la piel, el corazón, el riñón, el sistema inmunológico, el sistema neurológico, tanto a nivel central como periférico, el pulmón, las articulaciones y el sistema hematológico. Acá organizamos un poco las manifestaciones clínicas dependiendo de la frecuencia. Tenemos las que denominamos comunes, que se presentan en más del 30% de los pacientes, como el compromiso articular, fiebre, fotosensibilidad y rash malar. Las menos comunes, que se presentan entre el 10 y el 30% de los casos, como las citopenias, el fenómeno de Raynaud, la serositis, el compromiso renal, neurológico, úlceras orales y alopecia. Las poco comunes, que son menos del 10% de los casos, tenemos las linfadenopatías, las lesiones discoides, el lívido reticularis, la anemia hemolítica, las trombosis, el lupus cutáneo subagudo y el compromiso del parénquima pulmonar. Vamos a arrancar con las manifestaciones cutáneas, que tal vez son las más frecuentes. Tenemos divididas las manifestaciones en tres grandes grupos. Uno es el lupus cutáneo agudo, que tal vez es el más frecuente. En este se incluye el eritema malar, que es el rash en alas de mariposa, el más conocido. También tenemos el lupus cutáneo agudo generalizado y uno que es muy grave, que es el similar a la necrólisis epidérmica tóxica. Después tenemos el lupus cutáneo subagudo, en el cual se incluye el anular, papuloescamoso y la inducida por fármacos. Y tenemos el lupus cutáneo crónico, que se divide en localizado, generalizado e hipertrófico. Tenemos otros subtipos de lupus cutáneo que son muchísimo menos frecuentes, como la paniculitis lúpica y el lupus túmidus. Lo importante, lo más relevante de los compromisos cutáneos en lupus es la probabilidad que tienen de progresar a un lupus eritematoso sistémico. Entonces, como podemos ver en la imagen, el lupus cutáneo agudo tiene casi el 90% de probabilidades de progresar a un lupus sistémico. El lupus cutáneo subagudo, por suerte, mucho menos, más o menos la mitad de los pacientes pueden progresar a un sistémico, y en el lupus cutáneo crónico depende de la extensión de la lesión, las localizadas hasta un 10% y las generalizadas hasta un 28%. Acá vamos a ver algunas imágenes. Tenemos el lupus cutáneo agudo, que tal vez el más famoso es el que todos conocemos, el rash en alas de mariposa, que compromete el dorso de la nariz, que respeta los surcos nasogenianos, puede haber edema, puede haber un rash maculopapular. Es fotosensible claramente y, como vimos, puede haber una progresión mayor al 90% de la lesión cutánea al compromiso sistémico. Tenemos el lupus cutáneo subagudo, que esta imagen es muy característica, puede ser anular, policíclico, psoriasiforme, también es en zonas fotoexpuestas, y la principal diferencia con el lupus crónico es que este no deja cicatriz, no atrofia la piel, y hasta el 50% de los pacientes pueden progresar a un sistémico. Finalmente tenemos el lupus cutáneo crónico, que son lesiones bien definidas, discoidales, al principio pueden tener algún tipo de eritema, y la característica principal de esta manifestación es que sí deja lesiones crónicas, deja secuelas. Afortunadamente, solamente de un 1 al 5% de los pacientes progresan a un lupus sistémico. Cuando tenemos dudas del diagnóstico y sobre todo cuando queremos hacer diagnósticos diferenciales, podemos hacer uso de la biopsia. En la primera imagen tenemos una biopsia de piel sana comparada con una biopsia de una lesión de lupus. Su lesión característica es lo que llamamos dermatitis de interfase. Hay un borramiento de la unión dermoepidérmica o de la interfase entre la dermis y la epidermis, y como vemos abajo está todo infiltrado por células inflamatorias. En la tinción de paz se ve la membrana engrosada y en la inmunofluorescencia vemos depósitos de inmunocomplejos como C3 e inmunoglobulinas en esta unión dermoepidérmica, que es lo que denominamos una banda lúpica. Continuamos con las manifestaciones cardiovasculares, que tal vez son las que siguen en frecuencia. Su prevalencia es más del 50%, pero están bastante subdiagnosticadas porque, como sabemos, esta enfermedad es muy frecuente en mujeres jóvenes que tal vez no pensamos que puedan tener una enfermedad cardiovascular y nunca le hacemos una pesquisa adecuada. Sin embargo, esto puede comprometer tanto la macro como la microvasculatura, y de hecho hay un 13% de probabilidades de que el paciente tenga un evento cerebrovascular a 10 años.
La pericarditis, como podemos observar, es la más frecuente, hasta un 25% de los pacientes la pueden presentar en cualquier momento de la enfermedad, no está relacionado con la actividad y el taponamiento cardíaco es extremadamente raro. En cuanto al infarto agudo de miocardio, es muy importante tener en cuenta que el lupus es un factor de riesgo independiente para tener un infarto agudo de miocardio. De hecho, la incidencia de coronariopatías es 50 veces mayor comparando las pacientes lúpicas versus los controles sanos. Y de hecho es la causa de muerte del 26% de las pacientes. La miocarditis, por suerte, es muy poco frecuente porque la mortalidad es alta. En general es multifactorial, puede producirse por lesiones inmunológicas, por isquemia, por hipertensión, por valvulopatías e incluso por la hidroxicloroquina. Es un evento adverso muy poco frecuente, pero puede hacer una vacuolización de los miocitos y, por consecuencia, generar una miocarditis. En general es asintomática o subclínica, pero una manifestación muy importante es la taquicardia en reposo, por lo cual cualquier paciente con lupus que tenga esta manifestación, siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una miocarditis. En general el diagnóstico es con resonancia magnética en la que vamos a ver un realce que sigue el trayecto de las coronarias. Esta manifestación es muy típica del lupus, aunque es poco frecuente, es la endocarditis de Lehmann-Sachs, verrucosa también es el otro nombre, marántica. Lo que vamos a encontrar acá son vegetaciones estériles que por suerte tienen una clínica silente, en general no hacen embolismos y pueden afectar un poco la válvula donde se sitúan las vegetaciones. El fenómeno de Raynaud es bastante frecuente, casi la mitad de los pacientes lo pueden presentar. Como sabemos, tiene 3 fases. La primera fase, que es la palidez acral, esto es secundario a un vasoespasmo de las arterias digitales. Luego viene la fase cianótica y eritematosa, que es secundario a la vasoconstricción o al vasoespasmo de los vasos termorreguladores de los dedos. Finalmente tenemos las manifestaciones menos frecuentes. Las valvulopatías, puede haber engrosamiento, insuficiencias, estas vegetaciones de las que hablamos que en general son inmóviles, es raro que causen embolia y en general se puede afectar la válvula mitral y la válvula aórtica. Con respecto a las arritmias, la más frecuente es la taquicardia sinusal, que como mencionamos, siempre se debe hacer el diagnóstico diferencial o descartar una miocarditis, aunque puede estar causada también por disfunción autonómica, inflamación, embolia pulmonar. Acá hay algo muy importante que es lo que está resaltado y es que las madres con anti-Ro positivo que se embarazan sí o sí tienen que tener seguimiento por obstetricia de alto riesgo y por reumatología porque estos bebés tienen un 2% de probabilidad de tener un bloqueo aurículo-ventricular congénito que si no se diagnostica a tiempo y no se trata a tiempo puede dañar el corazón del bebé y cuando nace requiere la colocación de un marcapasos. Por eso es tan importante tener en cuenta que estas mamás con anti-Ro positivo tienen que tener un seguimiento muy específico. Y en cuanto a la hipertensión pulmonar es muy poco frecuente, 2% de la población, sin embargo la segunda causa más frecuente de hipertensión pulmonar en enfermedades reumatológicas seguida después de la esclerosis sistémica. Las causas, podemos encontrar los antifosfolípidos, proliferación de la íntima, arteritis y más de la mitad de los pacientes tienen síndrome de Raynaud acompañante. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones renales que también son muy frecuentes. Más de la mitad de los pacientes durante los primeros 5 años después del diagnóstico pueden presentar compromiso renal. Solamente voy a mencionarles un par de cosas porque hay un módulo específico para nefritis lúpica, pero quiero que vean que se puede comprometer cualquiera de los compartimentos del riñón. El más frecuente o el más característico es el compartimento glomerular, es el más significativo, puede haber compromiso subendotelial, subepitelial y mesangial y depende del tipo de compromiso vamos a clasificar a la nefritis lúpica y la vamos a tratar en consecuencia. El compartimento túbulo-intersticial también puede estar afectado, en general es una inflamación, células inflamatorias que comprometen este compartimento. Esto ya es un criterio de severidad y da un factor de mal pronóstico a la evolución del paciente. En general cursa con hipertensión, aumento de la creatinina y tiene un curso clínico progresivo. El compartimento vascular también puede estar comprometido por depósitos de inmunocomplejos, por vasculitis o por microangiopatía trombótica que en general está asociada al diagnóstico de un SAF o un síndrome antifosfolípido secundario.
Manifestaciones neurológicas, que tal vez es una de las más temidas, son de aparición temprana, es decir, que se presentan los primeros 2 años después del diagnóstico de la enfermedad. Los pacientes que ya tuvieron un lupus neuropsiquiátrico tienen un porcentaje de recurrencia del 25%. En general se dan en pacientes con serología positiva, antifosfolípidos, antirribonuclear P, anti-DNA, complemento bajo. Desafortunadamente la resonancia nos muestra hallazgos completamente inespecíficos. Algunos pueden tener bandas oligoclonales, pero lo más importante de esto es saber que es mucho más frecuente las manifestaciones neurológicas secundarias a otras cosas diferentes al lupus. 2/3 de los pacientes tienen una explicación más probable, tipo infecciones, fármacos, enfermedades neurológicas primarias. Y solamente 1/3 de los pacientes realmente tienen un lupus neuropsiquiátrico que deberíamos tratar en consecuencia. Abajo vemos una tabla con las manifestaciones ordenadas por frecuencia. Las manifestaciones más comunes, entre comillas, que se presentan hasta el 15% de los pacientes, son los eventos cerebrovasculares y las convulsiones. Luego siguen las manifestaciones infrecuentes, que se presentan del 1 al 5% de la población, en el cual vemos la difusión cognitiva severa, la depresión mayor, el estado confusional agudo y el compromiso del sistema nervioso periférico. Y las manifestaciones muy poco frecuentes, en el menos de 1% de la población, en el cual encontramos la psicosis, mielitis, la corea, neuropatías craneales y las meningitis asépticas. Este tipo de manifestaciones neurológicas las podemos agrupar en 2 grandes grupos dependiendo de su mecanismo fisiopatológico. Tenemos los síntomas focales, que son en general causados por antifosfolípidos que producen activación endotelial, trombosis. A este grupo de, de mecanismo fisiopatológico pertenecen las convulsiones, el AIT, el ACV, la mielitis, la enfermedad de De Vic, el compromiso de pares craneanos, la corea, la enfermedad cerebelar y los movimientos anormales tipo parkinsonismos. Y el otro grupo de enfermedades que se agrupan en síntomas difusos son causados por anticuerpos, citoquinas, inflamación, que es debido a un aumento de la permeabilidad en la barrera hematoencefálica y produce una disfunción neuronal. A este grupo pertenecen manifestaciones como disfunción cognitiva, cefalea, paranoia, alucinaciones, ansiedad, depresión, síndrome confusional agudo. Con respecto al pulmón, es mucho menos frecuente que las manifestaciones anteriores, pero también es importante resaltar que puede comprometer cualquier compartimento del pulmón. El compromiso parenquimatoso está dado principalmente por enfermedad intersticial y neumonitis aguda. El compromiso de la pleura es la más frecuente, dado por la serositis. El compromiso vascular, podemos ver hemorragia alveolar, hipertensión pulmonar, hipoxemia reversible aguda. Y también tenemos un compromiso diafragmático, que es lo que llamamos pulmón encogido. La pleuritis, como ya lo mencioné, es lo más frecuente, hasta el 40% de los pacientes. Generalmente produce un derrame exudativo, bilateral, pero por suerte responde muy bien a AINES y a glucocorticoides. La neumonitis, en cambio, por suerte tiene una baja prevalencia, 14% de los pacientes, pero tiene una mortalidad muy alta. Casi la mitad de los pacientes fallecen por esta causa. La característica principal son infiltrados bilaterales, derrame pleural, y la gran diferencia con la otra manifestación es la que no tiene una capilaritis activa. Con respecto a la hemorragia alveolar difusa, que es el principal diagnóstico diferencial de la neumonitis, hasta el 70% de los pacientes presentan expectoración hemoptóica, también tiene una anemia aguda porque obviamente toda la sangre se va al pulmón, y tiene una DLCO elevada porque hay acumulación de hematíes en la membrana alveolo capilar. Y la principal característica y diferencia con la neumonitis es que esta sí es generada por una capilaritis. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, también tiene una baja prevalencia, 10%. Esta sí se asocia a la actividad de la enfermedad, y cuando los pacientes tienen antifosfolípidos asociados, aumenta el riesgo hasta en un 50%. El diagnóstico, como sabemos, angiotomografía, gamografía de ventilación, perfusión. Con respecto a las manifestaciones más poco frecuentes del pulmón, tenemos, como lo mencionamos, la hipertensión pulmonar, menos del 5% de los pacientes, y puede pertenecer a cualquiera de los grupos, porque puede ser secundaria a distintas patologías. Puede ser secundaria a enfermedad cardíaca izquierda, que pertenece al grupo 2, puede ser secundaria a intersticiopatía, que sería el grupo 3, o puede ser secundaria a un TEP crónico, que correspondería al grupo 4 de hipertensión pulmonar.
Vamos a hablar un poco ahora de las manifestaciones pulmonares. La hipertensión pulmonar, como ya lo mencionamos, es poco frecuente, menos del 5% de los pacientes, y puede ser secundaria a diferentes patologías, por lo cual puede corresponder a diferentes grupos. El grupo 2, por ejemplo, es secundario a la enfermedad cardíaca izquierda, puede ser secundario también a una enfermedad intersticial pulmonar que pertenece al grupo 3 o a un TEP crónico que pertenece al grupo 4. Con respecto a la intersticiopatía, también es poco frecuente, menos del 3%, en general tiene un curso subagudo y el patrón característico de esta enfermedad en el lupus es una neumonía inespecífica, diferente, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que lo que vemos habitualmente es una neumonía intersticial usual. Con respecto a la hipoxemia aguda reversible, es una manifestación que tal vez no tenemos muy presente, pero es muy importante pensarla porque tiene una excelente respuesta a corticoides. En general son pacientes asintomáticos, pero debemos buscarla cuando el paciente tiene una DLCO alterada con un parénquima pulmonar normal. Lo ideal sería hacer gases arteriales y buscar la hipoxemia, debido a que esta responde bien y tiene un tratamiento adecuado. Y finalmente tenemos el pulmón encogido, que por suerte es una manifestación muy poco frecuente, menos del 1%, ya que no tenemos tratamientos efectivos para esta manifestación. Es secundaria a una neuropatía del nervio periférico, por lo cual hay una alteración de la movilidad del diafragma. En general son pacientes con un trastorno ventilatorio restrictivo muy importante, con un parénquima normal, y el diagnóstico en general lo hacemos con presiones bucales inspiratorias y expiratorias máximas, que en general están disminuidas. Vamos a hablar un poco de las manifestaciones musculoesqueléticas. El lupus también puede hacer artritis con un dolor inflamatorio, por eso siempre tiene que ser un diagnóstico diferencial presente, sobre todo en mujeres en edad fértil. Puede ser simétrica, poliarticular, migratriz. En general se presenta de forma temprana en la evolución de la enfermedad y esta manifestación sí se asocia a actividad o brote del lupus. Algo muy importante a tener en cuenta es la siguiente manifestación. Cuando tenemos pacientes lúpicos con un dolor muy importante en una articulación, sobre todo al hacer carga, por ejemplo en la cadera, en la rodilla, siempre tenemos que pensar y descartar una necrosis ósea avascular, que es secundaria es debido a una reducción del flujo sanguíneo y una porción del hueso se destruye, sobre todo en la periferia del hueso. Esto es muy frecuente en pacientes lúpicos, en pacientes con SAF, pero principalmente hay que sospecharla en pacientes con corticoterapia crónica. Y como podemos ver en la imagen, el principal hallazgo en radiografía es lo que llamamos el signo de media luna. Esta manifestación también es típica del lupus, aunque no tan frecuente. Como podemos ver en la imagen, a simple vista o al examen físico, vemos que el paciente tiene deformidades importantes en sus articulaciones, pero no son erosivas. Es una alteración del aparato ligamentario y tendinoso. Por eso el paciente puede hacer puño. Estas manifestaciones son reductibles. El paciente puede hacer puño sin problema porque no hay un componente erosivo. Y en general están asociadas al anti-Rho positivo. Con respecto a las manifestaciones hematológicas, puede comprometer cualquier línea celular. Podemos tener anemia que en general es multifactorial, anemia hemolítica autoinmune, síndrome de Evans y puede hacer todas las citopenias de las líneas celulares. Con respecto a la anemia, como ya lo mencioné, es multifactorial, puede ser secundaria a enfermedades crónicas, a ferropenia, medicamentos, a una falta o una alteración en la producción de eritropoyetina. La leucopenia es una manifestación muy frecuente en el lupus, casi la mitad de los pacientes la pueden presentar, se asocia con la actividad de la enfermedad, además está asociada a otras manifestaciones que son muy frecuentes, como la anemia, el anti-DNA, el anti-SMID, el rash, la artritis y el compromiso renal. Con respecto a la trombocitopenia es menos frecuente, hasta el 30% de los pacientes la pueden presentar. También es multifactorial, puede estar asociada a anticuerpos antiglicoproteína plaquetaria, destrucción, secuestro esplénico, antifosfolípidos, fármacos. Por eso siempre es indispensable hacer una lista de chequeo cuando tenemos una trombocitopenia e ir descartando causa por causa. La trombocitopenia leve a moderada es la que está por encima de las 50.000 plaquetas, que por suerte es la mayoría de pacientes, y tenemos la manifestación severa, que es por debajo de 50.000 plaquetas, que es la que tenemos que tratar. Y hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que la PTI, o púrpura trombocitopénica idiopática, puede preceder al diagnóstico de lupus hasta en 10 años. Es decir, un paciente, una persona con un antecedente de PTI, tenemos que hacer un seguimiento más estricto y siempre preguntarle por síntomas de lupus. Las manifestaciones menos frecuentes hematológicas son estas. Por suerte, la púrpura trombocitopénica trombótica tiene una mortalidad altísima, hasta el 90% de los pacientes fallecen por esta enfermedad. Es una microangiopatía trombótica caracterizada por anemia hemolítica, trombocitopenia, alteración neurológica, alteración renal.
Tenemos el síndrome de Evans, que también es poco frecuente, 0.5% de la población. La fisiopatología es desconocida y en este síndrome se incluye la anemia hemolítica autoinmune y una púrpura trombocitopénica idiopática. Hasta la mitad de los casos es secundaria y generalmente es por lupus o por cáncer. Por eso siempre se tiene que hacer el rastreo de estas dos enfermedades cuando tenemos un síndrome de Evans. Y finalmente la anemia hemolítica autoinmune, que puede estar presente en el 3% de los pacientes al inicio de la enfermedad, pero durante la evolución hasta el 15% de los pacientes la pueden desarrollar. Es un factor de mal pronóstico y en general está causado por anticuerpos calientes del tipo IgG. También puede ser secundaria a antifosfolípidos. Con respecto al diagnóstico, como en el lupus y en cualquier enfermedad reumatológica, los anticuerpos específicos no hacen diagnóstico de lupus. Esto tenemos que tenerlo muy presente y muy claro. Es un conjunto de parámetros los que nos llevan a pensar que el paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Tenemos que incluir los antecedentes familiares, antecedentes personales, las manifestaciones clínicas, el interrogatorio dirigido, porque a veces los pacientes no tienen manifestaciones en este momento, pero hace 10 años hizo rash malar, hizo úlceras orales, hizo una trombosis. Entonces, el interrogatorio dirigido es fundamental en esta enfermedad. Acá resumimos las manifestaciones clínicas y el laboratorio en orden de frecuencia de las cosas que nos tienen que hacer pensar en que el paciente puede tener lupus. En las manifestaciones clínicas tenemos artritis, rash malar, fiebre, fotosensibilidad, fenómeno de Raynaud, serositis, nefropatía, úlceras orales, trastornos neurológicos, las citopenias, anemia hemolítica, miositis y el compromiso articular. Y en el laboratorio, también en orden de frecuencia, por supuesto vamos a tener los ANAS, los anticuerpos antinucleares, el anti-DNA, antinucleosoma y antihistona, que son muy específicos de lupus, pero no se detectan con facilidad, anti-RO, anti-LA, anti-RNP, anti-SMID, el anti-PCNA también es muy específico de lupus, pero como podemos observar es muy poco frecuente, los antifosfolípidos y la hipocomplementemia. Esta imagen la tomé de una charla del doctor Laurent Arnaud, que es un médico francés experto en lupus, y esto es muy importante tener en cuenta porque si nosotros pedimos un anticuerpo para lupus sin tener un contexto clínico, se nos vuelve un problema para los médicos tratantes. En general vemos pacientes en el consultorio, hombre, mayor de 50, 60 años, con un dolor articular mecánico que tiene un ANA en altos títulos. Ese paciente claramente no tiene lupus, pero el paciente genera una incertidumbre muy alta y es muy difícil hacerle entender al paciente que no tiene lupus. Eso claramente es nuestra responsabilidad porque no deberíamos pedir anticuerpos específicos, sobre todo ANA, en un paciente que no tiene un cuadro clínico sospechoso o sugestivo de un lupus eritematoso sistémico. Y esta es la razón. Si ustedes pueden ver acá, a medida que pasa el tiempo o a medida que vamos teniendo más años, la positividad del ANA puede ser más alta. Por ejemplo, en pacientes mayores de 90 años, hasta un 20% de estos pacientes pueden tener un ANA positivo. Y lo otro a resaltar es que también depende del título. Pacientes, es decir, personas, población sana, pueden tener el ANA positivo sin nunca desarrollar la enfermedad ni ninguna manifestación sugestiva de lupus. Vamos a hablar un poco de los criterios de clasificación, que por ahora tenemos 3. Como su nombre lo indica, son criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos. Estos criterios se usan para clasificar pacientes y meterlos en ensayos clínicos. Sin embargo, están basados en epidemiología. Se incluyen las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad. Entonces, nos sirven mucho para orientarnos hacia qué debemos preguntarle al paciente, pero no hacen diagnóstico. Si yo tengo un paciente con una sospecha clínica muy alta de lupus y no cumple criterios clasificatorios, igual el paciente lo puedo diagnosticar con lupus y lo puedo tratar en consecuencia. Estos fueron en realidad esta es una modificación de los primeros criterios que se hicieron, ACR 1997, incluyeron 11 manifestaciones, entre manifestaciones clínicas e inmunológicas. El principal problema o debilidad de estos criterios es que es un análisis de conglomerados de pacientes de raza blanca, de pacientes estadounidenses. Y como sabemos, los pacientes latinoamericanos, afroamericanos, asiáticos tienen un componente de la carga de lupus mucho más importante, es mucho más severo, conlleva una morbilidad mucho más alta. Una especificidad y una sensibilidad aceptable y para que clasifiquen tenían que cumplir 4 puntos mínimo.
Luego vinieron los criterios SLIC 2012, que acá ya se ordenó un poco la cosa, los dividieron en criterios clínicos, que incluyeron 11 manifestaciones, y en criterios inmunológicos, que incluyeron 6 parámetros. Como pueden ver, son las manifestaciones más frecuentes del lupus. Lupus cutáneo agudo, subagudo, crónico, úlceras, alopecia, artritis, serositis, proteinuria, compromiso del sistema neurológico, anemia hemolítica, las citopenias, y en el criterio inmunológico, anti-DNA, anti-SMID, antifosfolípidos, el complemento bajo, la prueba de COMS directa positiva y, por supuesto, los ANAS. Acá hay una particularidad muy interesante que desde acá se empezó a hablar, y es que el paciente podía clasificar como lupus de 2 formas, cumpliendo por lo menos 4 puntos de estos criterios, que fuera por lo menos 1 inmunológico y por lo menos 1 clínico, o que el paciente tuviera ANA positivo o anti-DNA positivo con una biopsia de riñón compatible con nefritis lúpica. Esto es muy importante porque también nos pasa en el consultorio que llega una mujer joven sin ninguna manifestación de lupus, con ANA en altos títulos y proteinuria, hematuria dismórfica, cilindros hemáticos. Entonces, esto es muy importante de estudiar a fondo porque probablemente la paciente tiene un lupus establecido con compromiso renal. La sensibilidad con estos criterios mejoró muchísimo y la sensibilidad bajó un poco. Y finalmente se desarrollaron los criterios de clasificación AC regular 2019. Estos son los que tienen mejor relación de sensibilidad-especificidad, por eso son los aconsejable o recomendable utilizar. Acá siguen dividiendo los dominios clínicos y los dominios inmunológicos, pero lo que mejoró la especificidad es que acá ponderaron las manifestaciones clínicas, es decir, dependiendo de la frecuencia en la enfermedad, se le dio diferentes puntajes. Como podemos ver, por ejemplo, el compromiso cutáneo, el lupus cutáneo agudo tiene una mayor ponderación porque pues, es el más frecuente en la enfermedad. Artritis, derrame pericárdico, serositis, y en el componente renal, la nefritis lúpica clase 3 o 4 es el que tiene el mayor puntaje del score. O sea que esto se sigue manteniendo de los criterios anteriores. Un paciente con ANA positivo, con nefritis lúpica, ya puntúa o ya cumple criterios para lupus eritematoso sistémico. Tenemos luego el componente neurológico, la anemia hemolítica, la citopenia, si acá se incluyó un parámetro constitucional como la fiebre. Y en el dominio inmunológico siguen los mismos, anti-DNA, anti-SMID, anticardiolipinas y el complemento. Acá hay otra cosa también importante y es que definieron un criterio de entrada, es decir, que si el paciente no tiene un FAN mínimo en un 80, no podemos arrancar a clasificarlo porque no tiene el criterio de entrada. Estos, como les mencioné, son los que tienen la mejor sensibilidad y especificidad y son los más aconsejados para clasificar pacientes con lupus. Y finalmente vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Es muy importante en lupus porque hay manifestaciones o hay enfermedades que pueden ser similares o que pueden hacer que pensemos que el paciente tiene un lupus, pero realmente tiene alguna otra enfermedad que no se va a tratar o que va a empeorar con un tratamiento inmunosupresor. La principal enfermedad que tenemos que descartar es el lupus inducido por drogas. Sí o sí, un paciente que viene sobre todo con rash malar o sobre todo con manifestaciones cutáneas, tenemos que hacer un chequeo de la medicación, principalmente la procainamida y la hidralazina es la que producen este lupus inducido por fármacos. Y tienen algunas diferencias, no tienen tantas manifestaciones, excepto las cutáneas que son las más frecuentes, tienen menos hipocomplementemia, tienen menos de las otras manifestaciones de serositis, de úlceras, sí tiene ANA positivo y el principal anticuerpo en esta enfermedad es el antihistona. También puede haber un PANCA positivo dependiendo de la droga que esté asociada al lupus. Enfermedades cutáneas como la rosácea y la tiña corporis siempre deben descartarse. Otras enfermedades como el Sjögren, la dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo. Las infecciones son fundamentales. Hay cada vez más reportes de casos, cada vez más literatura al respecto, que aparte de estar asociado con el lupus, parece que gatilla el desarrollo del lupus. Parece que hay algunos virus como el virus del VIH, virus de Epstein-Barr, virus de citomegalovirus que pueden generar el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Enfermedades oncohematológicas, siempre tenemos que hacer el despistaje, linfoma de Hodgkin, enfermedad de Castleman. Las enfermedades oncohematológicas siempre las tenemos que tener en cuenta porque tienen fiebre, tienen linfadenopatías, tienen compromiso cutáneo, así que siempre hay que pensar en el linfoma Hodgkin, en la enfermedad de Castleman. Hay algo muy interesante y es que la esclerosis múltiple, hasta el 10% de los pacientes tienen un ANA positivo, que no se conoce la razón. Entonces también tenemos que indagar por síntomas neurológicos y nunca nos podemos olvidar de las enfermedades autoinflamatorias y de la enfermedad de Still.
Bueno, para finalizar, les quería recordar que en Reumap van a encontrar estas herramientas de las que hemos hablado. Podemos encontrarlas en dos lugares. Podemos entrar por criterios clínicos, criterios de clasificación y tamizaje. En la parte de lupus van a encontrar los criterios de clasificación, o podemos entrar directamente en la sección de lupus y lo encontramos en las calculadoras médicas. Acá les dejo algo de bibliografía por si quieren profundizar un poco más en el tema. Quiero agradecerles por la atención prestada. La idea de estas secciones de Reumap Educación es aclarar un poco las dudas al respecto de las enfermedades reumatológicas que son tan poco frecuentes, que tenemos tan poco apoyo en Colombia porque somos pocos los reumatólogos, pero espero que estas charlas puedan despejar un poco sus dudas y cualquier cosa pues estamos a la espera de poder ayudarles en su práctica habitual. Gracias por la atención.